Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Les voy a facilitar un videito donde puedan tener algunas cuestiones que ya venimos trabajando respecto de el cuento de terror. Lo que vamos a ver acá es, en principio, a retomar lo que vimos en el práctico número 1 sobre qué es el cuento de terror. Y en esto tenemos que tener en claro que el cuento de terror es una narración, es decir, que pertenece al género narrativo. En general, todas las historias vinculadas al terror van a ser historias breves, ¿sí? Por eso son cuentos, aunque vamos a ver que existen, por ejemplo, novelas u otros relatos más extensos, ¿sí? ¿Qué van a buscar los textos de terror? Bueno, recrear situaciones que pueden ser imaginarias, fantásticas o sobrenaturales que nos van a dar miedo. Esas son las sensaciones que busca este subgénero. Miedo, angustia, incluso pánico, ¿sí? Para esto vamos a ver cuáles son los temas. Los temas que en general trabaja el subgénero del terror van a ser los fantasmas, los vampiros, los monstruos, cualquier tipo de criatura sobrenatural, ¿sí? Pero también van a trabajar algunos relatos, los asesinatos, violaciones, situaciones muy traumáticas o angustiantes que también nos van a generar las mismas sensaciones. Algunos los vamos a ver en textos más realistas, es decir, que buscan retratar la realidad, y en otro en hechos más fantásticos, más vinculados a lo sobrenatural. La acción, que es un tema central en cualquier estructura narrativa, va a estar organizada en torno al suspenso. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, a pesar de que el texto nos dé miedo, no vamos a poder dejar de leerlo, ¿sí? Lo que nos genera el suspenso es esa sensación de qué va a pasar más adelante en el texto que estamos leyendo o en la película, porque los relatos de terror no solamente están vinculados a la literatura, sino que lo podemos encontrar en otros tipos de arte, como el cine, que a lo mejor ustedes están más relacionados. Pero volviendo a la literatura, nosotros lo que vamos a encontrar y que es fundamental tenerlo en cuenta es el campo semántico. ¿Por qué? Porque para que yo pueda tener esa sensación de querer saber lo que va a pasar, para que me dé intriga, para que yo pueda, digamos, ambientarme en lo que está ocurriendo, el escritor va a tener que utilizar algunas palabras como para generar ese clima de miedo, ¿sí? Cada subgénero tiene su propio campo semántico. Nosotros lo que vamos a ver en el terror es que tenemos, como necesita de estructuras muy descriptivas, vamos a ver una utilización muy permanente de los adjetivos y también de algunos adverbios o frases adverbiales. Y acá tenemos el texto de Lovecraft, que es un clásico dentro del subgénero del terror, donde en este fragmento yo les pedía como una actividad que puedan marcar este campo semántico. Y ahí van a ver algunas, no todas, lo marqué así rápidamente con rojo, tienen algunas palabras que construyen este campo. Entonces, el ejercicio que nosotros tenemos que hacer es este. Miren, vamos a tratar de leer la primera oración. Dice: a la húmeda luz crepuscular subí los vetustos peldaños de piedra hasta llegar al nivel donde se interrumpían, y de allí en adelante, trepando por pequeñas entrantes donde apenas cabía un pie, seguí mi peligrosa ascensión. Si yo no tuviera todo ese campo semántico, lo que el autor me está diciendo es que a la luz, bajo la luz, subió las escaleras, ¿sí? Entonces, fíjense la diferencia en poder crear este clima de miedo. Por eso es tan importante el campo semántico. La mayoría de ustedes lo pudieron marcar bien en el texto. Sin embargo, tuvieron algunos inconvenientes en poder aplicarlos en sus propios cuentos. En general, ustedes cuando escriben se olvidan de utilizar este tipo de palabras, quiero decir. Igual eso tiene que ver con el vocabulario que nosotros manejamos y que te lo va dando a medida que vos vas leyendo cada vez más historias de este tipo. Bueno, esta pequeña teoría sobre qué es la fábula, el mito y la leyenda
tiene que ver con la actividad que yo les había pedido, que no todos la cumplieron o no todos la pudieron cumplir. ¿Qué era lo que ustedes tienen que hacer? Pensar en algún mito, fábula, leyenda, si es de la zona mucho mejor, y poder transformarla en una historia de terror. Y ahí tuvieron algunos inconvenientes, muchos trabajaron con ideas que vienen más de las películas o de otros relatos que ya están elaborados, y bueno, algunos sí pudieron tenerlo en cuenta. Esto yo se los dejo porque es un contenido que ustedes ya trabajaron en primero y segundo año, entonces es importante poderlo retomar porque están muy vinculados. Y están vinculados justamente porque la sensación del miedo tiene que ver con una construcción cultural. No todas las culturas le tienen miedo a las mismas cosas. Entonces, si nosotros, las leyendas, los mitos, las fábulas es algo que nos atraviesa a nosotros como sociedad y desde ahí podemos construir un relato que nos dé miedo. La mayor dificultad la tienen en el momento de, no todos, pero bueno, muchos y muchas lo tienen en el momento de tener que escribir el cuento y respetar la estructura. Un texto de 1 o 2 párrafos no va a ser un cuento, ¿sí? Por lo menos no estos cuentos que nosotros estamos trabajando, que son los cuentos tradicionales. Lo que nosotros tenemos que tratar de respetar es algo que vimos en el trabajo práctico número 1, que es esta secuencia: inicio, complicación y desenlace. En el inicio vamos a tener la presentación del tema, de los personajes, del lugar, del tiempo histórico donde esto ocurre, ¿sí? Y la complicación va a ser el centro de la acción. ¿Qué pasa? Si yo voy a contar la historia, no sé, de la Dama de Blanco, para que no sea una réplica de esa historia que ya conocemos y transformarla en un cuento que sea propio, algo que escribí yo, tengo que poder ponerle, por ejemplo, no sé, si se encontró con un chico, con una chica, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que a mí me genera la sensación de querer saber más? ¿Sí? Traten, que es algo muy recurrente, lo escriben en primera persona, ¿sí? Traten de no ponerse ustedes como protagonistas de lo que pasa para que el cuento les quede más creíble. Bueno, y el desenlace, que va a ser cómo se resuelve esa historia, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de muchos chicos y chicas que en el 2019 participaron de un concurso de la provincia de Entre Ríos y que ahora hace poquito se publicó el libro, que es Historia de sustos, cuentos, mitos y leyendas del folclore entrerriano, donde justamente los chicos hacen estas actividades que yo les pedí. Se los voy a pasar este texto en un enlace para que lo puedan descargar, o les paso el archivo para que lo tengan en cuenta los que les interese. Hay un texto breve de una chica de su edad, que es de la localidad de Hernández, que logra realmente hacer esta actividad, que sé que ustedes también pueden hacerlo. Bueno, y a modo de síntesis, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que las historias de terror son historias muy antiguas. Y esto tiene que ver con que la humanidad siempre se preguntó por algunas cuestiones que no puede resolver, que le generan curiosidad y que no puede, digamos, dar una explicación porque le resulta desconocida. Y entre eso, un tema fundamental es la muerte y todo lo que está vinculado a la muerte. Estos tipos de relatos los vamos a encontrar en un montón de culturas, ¿sí? Pero en la cultura occidental, en el siglo XVIII y siglo XIX, hay un punto de quiebre en lo que tiene que ver con los relatos de terror, que es con la llegada de la novela de terror. Y ahí nosotros la vamos a ver a Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein, la novela que nosotros vamos a trabajar en los próximos mes y medio, 2 meses. Y ahí vamos a ver cómo cambia esta figura monstruosa. ¿Por qué? Porque lo que va a dar miedo de la novela Frankenstein o el moderno Prometeo ya no van a ser fantasmas, zombies o elementos tan, digamos, tan que tienen toda esa mística, sino que va a ser una creación del hombre. Esto tiene que ver también con el contexto histórico donde la novela se escribe, que es el avance de la modernidad y de la ciencia, y del temor que generaban algunos pensadores de la época estos avances científicos.
Bueno, la idea es, espero que les sirva, la idea es poder ir completando lo que yo ya les fui acercando en los trabajos y que ustedes también pudieron ir elaborando. Y bueno, saben que cualquier cosa me pueden consultar, me pueden escribir. Les mando un abrazo.